Vamos a abrir la palabra de Dios en Salmos 14, versículo 1. Salmos 14, Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien hace el bien. El texto es muy claro. El texto está diciendo que la persona que diga que Dios no existe es un necio. Y que la persona que dice que no existe Dios, entonces se va a corromper, va a hacer cosas abominables y no va a hacer el bien. Muy claro. Yo no sé si usted sabía que uno en la vida tiene que tomar una decisión muy importante, tal vez para mí la más importante de todas, y es creer en Dios o no creer en Dios. Porque la vida depende de si yo creo que Dios exista, y la vida va a ser muy distinta para aquel que cree en Dios como para aquel que no cree que Dios existe. Cuando uno es niño, adolescente, ahí es donde uno debe tomar esa decisión, sobre todo cuando uno nace en el Evangelio o cuando uno conoce al Señor siendo niño. Y de la decisión que usted tome, siendo adolescente, siendo joven, de eso depende su vida, de ahí en adelante. ¿Existe Dios? Esta pregunta tal vez es la más importante que usted puede hacer en su vida, porque de la respuesta que usted le dé a esa pregunta, si Dios existe, de eso depende mi forma de pensar, mi forma de vivir y la forma de cómo yo voy a ver la vida de aquí en adelante. Si una persona decide no creer en Dios, no creer que Dios exista, entonces él puede vivir la vida como a él le dé la gana. Como lo dice acá, se corrompen, hacen cosas abominables y no voy a hacer el bien. No voy a hacer el bien, ¿por qué? Porque no tengo que darle cuentas a un ser superior. Porque si no existe Dios, entonces puedo hacer lo que me plazca sin la preocupación de que Dios me va a dar un juicio, y si con el miedo y el temor de que si peco pues voy a tener consecuencias. Pues si no existe Dios, tampoco hay cielo, tampoco hay infierno, tampoco hay pecado. Entonces me voy a dedicar exclusivamente a la búsqueda del placer en esta vida. Si no existe Dios, entonces, ¿quién me va a decir a mí qué es bueno o qué es malo? Pero si una persona dice que Dios existe, entonces esa persona va a ver la vida de una manera distinta. Esa persona dirá: si Dios existe, entonces yo soy creación de Dios. Y si yo soy creación de Dios, debo de adorarle, debo de servirle, debo de buscarle. Si Dios me creó y me mandó a este mundo, es porque Dios tiene un propósito con mi vida. Debo descubrir cuál es ese propósito de vida y también debo de cumplir con ese propósito en mi vida. ¿Sí ven la diferencia entre el uno y el otro? Si Dios existe, entonces yo sé que algún día Dios me va a llamar a cuentas de la manera como viví en este mundo. El propósito del estudio de esta mañana es ese: dar dos razones convincentes del por qué usted y yo debemos de creer en Dios, de por qué usted y yo debemos de creer que Dios existe. Y la primera razón está en Génesis 1:1. Son las primeras frases, las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una evidencia de que Dios existe
es el mundo creado. Salmos 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué está diciendo ese texto? Que el mundo creado declara que Dios hizo todo eso. ¿Sí? La tierra y el universo nos dicen que Dios existe. Todo lo que vemos nos dice que Dios hizo eso. Usted sabía, hermanos, de que el mundo en que vivimos, todo camina como un relojito. Y que si el mundo como está no camina como un relojito en orden y en precisión, todo se va patas arriba. Usted sabía que la Tierra gira alrededor del Sol. Usted sabía que los planetas se mantienen en sus órbitas y que nunca se van a chocar los planetas entre sí. Usted sabía que el día y la noche y aún las estaciones dependen de la relación que hay entre la Tierra y el Sol y la Luna. ¿Sabía usted que si la Tierra se aleja un poco del Sol, un poquito nomás, nos congelaríamos? O que si la Tierra se acercara un poquito más al Sol, nos quemaríamos y sería imposible la vida en esta tierra. Todo lo que vemos, hermanos, vemos que hay un orden, que Dios lo estableció, vemos un diseño. Cuando digo diseño, yo digo es que Dios lo hizo hermoso. ¿Quién no ve un atardecer y lo ve bonito? Ahí lo ven tan bonito que todo el mundo empieza a tomar fotos. ¿No lo han visto eso? Si usted ve un perro lindo, hermoso, usted va y lo mima, lo carga. Dios diseñó eso para que fuera bonito. Las flores son lindas, los pájaros son lindos. Vemos que todo el mundo creado fue organizado y unificado. Usted y yo debemos de tomar la decisión. Dios nos creó, Dios creó todo lo que vemos, o la otra, la que los científicos nos han vendido, que el hombre y todo lo creado se originó espontáneamente, que tanto el hombre como el mundo creado se originó de la nada y que todo surgió de una explosión cósmica. ¿A quién se le ocurre eso? De una explosión saldrá algo en orden, con diseño, con precisión. Es simplemente ver cómo cuando una bomba explota, ¿qué deja? Quiero ilustrar este punto de la siguiente manera. Esta es una concordancia hebrea. Mire pues, hace por ahí que 20 años me valió casi 200,000 pesos. Imagínense entonces cuánto valdrá. Este libro me dice la casa o la editorial, quien la encuadernó y quien la imprimió. También dice el autor. También me dice que hay más de 200,000 palabras, frases, términos bíblicos en hebreo. También hay un índice donde está en el orden alfabético casi las principales palabras de la Biblia, orden alfabético. ¿Qué tal donde alguien me presenta este libro y me dijo, mira este libro? Chévere, ¿no? Lindo, importante para usted que predica la palabra. Y yo lo miro y digo, está bien, muy bonito el libro, quiero comprarlo. Y
Entonces el hombre me dice, no, este es el único ejemplar que hay. Es que este libro salió de la nada, salió así espontáneamente. Nadie lo creó. No hubo un autor, no hubo una editorial que lo haya impreso, que lo haya encuadernado. Y yo digo, ¿cómo? Dentro del razonamiento humano, lo que me está diciendo esa persona, eso es imposible de uno creer. ¿Cierto que sí? Que este libro se haya hecho ¿qué? Solo. Y que hayan más de 200,000 términos bíblicos en hebreo y en orden alfabético. Eso es imposible. ¿Qué tal donde el mismo Señor, dónde está aquí me quitaron el otro, la máquina de afeitar, de motilar? Bueno, no está, la tenía por acá. Todos conocemos una máquina de motilar, ¿no? Hay un cable para conectar a la luz, hay un switch o un interruptor que me apaga y me prende la máquina. Hay unas cuchillas y el que me presenta esta máquina me dice, mira, esta máquina corta el pelo. Fuera de eso, esta máquina corta el cabello, pero no corta la piel. Y yo dije, ve, tan útil, ¿no? Me sirve. Quiero comprarla. ¿Y qué tal donde el hombre me diga, no, es que esta es la única que hay? Y es que se creó sola, espontáneamente apareció. Te voy a explicar más o menos cómo fue que apareció. Entonces, el hombre empieza a explicarme cómo es que apareció esta máquina. Esta máquina no fue creada, nadie la creó, llegó a existir espontáneamente. Y te voy a explicar más o menos cómo fue que se creó. No muy lejos de aquí hay una fábrica, allá en la bodega hay muchos materiales. Hay plástico, había metales, había tornillos, habían alambres. Y ¡zas! Hubo una explosión. Esa fábrica hubo una explosión y todos los materiales volaron en el aire. Y estando en el aire todos esos materiales se fusionaron, se enlazaron, se unieron y cayeron al suelo y ¡zas! Apareció esta máquina, así como está. Yo le diría a ese hombre, yo le cantaría esa canción mundana. Sí, claro, como aquí está el bobo, ¿sí o no? Para uno creer una cosa de esas. ¿Cómo así que esta máquina no fue diseñada por alguien? ¿Cómo así que esta máquina no fue ensamblada por alguien? Eso es imposible de creer. Mi razón, mi entendimiento no me permite creer en eso. Entonces yo digo algo, hermano, si una máquina y un libro que uno lo ve como tan sencillo, ¿cierto que sí? Sencillo. Comparándolo con el universo, comparándolo aún con el ser humano, comparándolo con el sol, la luna, las estrellas, el mar, la naturaleza, los animales, que eso sí es más complejo. Si usted y yo no creemos que esto salió de la nada, todos sabemos que hubo un creador, un diseñador, alguien que creó eso. ¿Cómo no lo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer que el universo se hizo de la nada o que se formó después de una explosión cósmica?
Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Hay cosas que son invisibles de Dios. Por ejemplo, recuerden que Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo como usted y yo. Entonces no lo podemos ver. A un espíritu no lo podemos ver. ¿Por qué un ángel sí lo podemos ver? Porque ellos toman forma de ser humano. Ellos tienen ese poder, pero ellos son espíritus. ¿Por qué Jesús sí lo vimos? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo ¿qué? Hombre, tomó forma de hombre, pero la esencia de Jesús no es el cuerpo, sino que Él es espíritu. Entonces está diciendo que lo invisible de Dios, como su poder, su deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo este texto? Que todos podemos conocer a Dios por lo que Dios ha creado. ¿Qué está diciendo este texto? Que las cosas visibles, como el universo, como la naturaleza, prueban la existencia de Dios. ¿Qué está diciendo este texto? Que las cosas visibles, las cosas que vemos, el universo creado, nos hablan del poder de Dios. Fácil, resumamos este punto. Todo lo que vemos fue creado por alguien. Miren, un reloj. Este reloj no se hizo solo, alguien lo creó. Una casa, alguien la creó, porque esa casa no se hizo sola. Usted ve un arroyo de agua, alguien lo creó. Usted ve el sol, alguien lo creó. Usted ve la luna, las estrellas, alguien creó eso. Usted ve los otros planetas, alguien creó eso. Eso no se hizo solo. El segundo punto está en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre. ¿Se acuerda del primer punto? En el principio creó Dios los cielos. Y el segundo punto es, y creó Dios al hombre. La otra razón convincente para creer que Dios existe es la prueba del hombre. La existencia del hombre proclama la existencia de Dios. El hombre, el cuerpo, el ser humano es una maravilla. El ser humano tiene capacidades ¿qué? Intelectuales. El ser humano tiene capacidad de razonar, cosa que un animal no tiene. El ser humano es inteligente, el animal no. Mire la bulla que hacemos, que porque un mico coge un banano, lo pela y se lo come, ¿no? Y ya, eso se volvió un video y lo ven millones de personas. No, qué hazaña. No, pues, cuando un mico invente el Facebook, hablamos. Cuando un mico invente el internet, hablamos. Cuando un mico haya inventado el televisor, hablamos. El hombre es el que tiene ¿qué? Inteligencia. El hombre tiene capacidad de creer, de amar, de soñar, de planear, de diseñar. Hay personas que hablan 5 idiomas y hasta más. Y una lorita dice papá, no, muertos de la dicha porque dijo papá. Mientras que un ser humano puede hablar hasta 5 y más idiomas. Eso sí es de admirar, ¿o no? Otra, el ser humano es el único que tiene conciencia moral. ¿Cómo así que conciencia moral? Si usted mata a alguien, usted se siente mal.
porque la conciencia te acusa que lo que hiciste fue mal. En cambio, un león mata a un animalito y se lo come. No crea que usted, después de que se lo come el león, dirá, se sienta por allá todo aburrido, todo achantado, llorando porque mató un animalito y se lo comió. Hasta ahora yo no he visto ningún león que se sienta culpable por haberse comido un animalito y haberlo matado, porque ellos no tienen conciencia moral. El ser humano sí. El cuerpo humano es tan complejo que todos los médicos, después de ser médicos, se especializan en algo, si quieren pues progresar y salir adelante. Por ejemplo, los cardiólogos se especializan en el órgano del corazón. Los dermatólogos se dedican a las enfermedades ¿de qué? De la piel. Los reumatólogos se dedican a las enfermedades inmunes. Los neurólogos se dedican a las enfermedades del cerebro. Los oftalmólogos se dedican a las enfermedades del ojo. Imagínese usted, tan complejo es el cuerpo humano y tan lindo y tan hermoso, que personas se dedican 5, 10, 15, 20 años estudiando el corazón y nunca van a poder decir lo sé todo del corazón, o lo sé todo del cerebro, o lo sé todo del ojo, o lo sé todo del oído. No. Usted puede dedicarse toda la vida estudiando ese órgano, esa parte del cuerpo, y usted nunca va a terminar de estudiarla. Pensemos aún en la vida misma. Hasta ahora ningún científico ha creado vida. Otra, tampoco podemos evitar la vida. Tampoco alguien ha revivido a alguien que ya está muerto. Nadie. La ciencia no ha podido con eso. Los científicos nos han vendido esta idea de cómo se creó el hombre. Mire, pues eso parece como un cuento infantil, como un cuento de hadas. Todo comenzó con una clase de célula, ¿cierto? Esa célula se multiplicó, esa célula creció y se desarrolló. Por último pasaron millones y millones de años y ¡zas! Como resultado apareció el ser humano. Le cuento que eso es difícil de creer, que el ser humano haya salido de la nada. Pero ¿cuántas personas han creído en esa teoría? Porque todavía le dicen teoría, porque no pueden afirmar si eso es verdad o no es verdad. Usted estudia y todavía es teoría, no pueden afirmar que eso sea verdad. ¿Sabe la única explicación razonable cuando uno ve a un ser humano? Está en Génesis 1, 26 al 28. ¿Qué tal si lo leemos? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y digámosle que señoree sobre los peces del mar, que él señoree las aves de los cielos, las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Tremendo eso. Según ese cuento que nos dicen de cómo se creó el hombre, ¿te imaginas eso? Según eso, entonces apenas hubiera salido un hombre, ¿cierto? El hombre y la mujer, o la mujer y el hombre no hubiera aparecido. Pero qué casualidad. En esa evolución salió es que el hombre y la mujer, y personas totalmente distintas, ¿no? Las casualidades, ¿no? Y mira lo que dice,
verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Subrayé esa frase. Para usted, ¿qué es esa frase? Esas dos palabras. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted lee esas dos palabras? Familia. ¿Sí o no? Hombre, mujer, se unen y tienen ¿qué? Como resultado, la familia. Y a nosotros nos quieren vender esta idea, de esta teoría, que aún hasta la familia también surgió de la nada. Alguien dijo por ahí que uno necesita más fe para creer en la teoría de la evolución. Necesita más fe en creer en esa teoría que creer que Dios hizo al ser humano. Salmo 139, y con esto estoy terminando, verso 13 y 14 dice, mire pues el salmista lo que dice: Señor, tú me formaste, ¿qué? Mis entrañas. ¿Sabe qué son las entrañas? Todos los órganos que hay acá en el vientre: hígado, riñón, intestinos, vaso, todo. Tú me formaste mis entrañas. Mire lo que dice el salmista: tú me hiciste desde el vientre de mi madre. En sí no fue la mamá la que te creó, no fue la mamá la que te dio vida, porque el ser humano idolatra mucho a la mamá por eso, porque estuvimos 9 meses ahí y el ser humano idolatra a la mamá porque muchos le dan gracias a la vida por ella, y eso es mentira. Simplemente ella fue un vaso, no más, un instrumento de Dios, pero el que hizo todo el trabajo durante esos 9 meses, ¿quién fue? Dios. Es que ahí lo está diciendo: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y cuando él entendió eso, mira lo que dice el salmista, verso 14: Señor, ¿quién no te va a alabar? ¿Quién no te va a decir que son formidables y maravillosas son las obras tuyas? Señor, estoy maravillado por saber todo eso. Todo este estudio nos lleva a una conclusión: el ser humano no llegó a existir por casualidad. El mundo creado, el universo, tampoco llegó a existir por casualidad. Dios los creó. Y una prueba de que Dios existe es lo que vemos, y aún el mismo ser humano. Dios nos ha dado pruebas convincentes para creer que Dios existe. Porque hay gente que dice, los ateos dicen, bueno, si ustedes quieren que yo crea en Dios, que Dios se revele, que Dios se muestre. ¿Sabe? Dios lo hizo hace 2000 años con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué? La gente sigue siendo incrédula. La gente sigue no creyendo en Jesús. Es que lo que dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, eso fue verdad. Aún la gente, puede venir gente, resucitar gente que después que murió, o que venga gente de allá donde están los muertos, para que les compartan a ustedes la palabra de Dios, y aún así ustedes no van a creer. Eso lo dijo el Señor Jesús. Mira, la prueba real de que existe Dios, Dios nos la dio hace 2000 años. Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y aún así la gente dice: denme una prueba de que Dios existe. Esa es la mejor prueba de que Dios existe: nuestro Señor Jesucristo. Dios existe. Dios nos ha dado una palabra para que usted y yo vivamos de acuerdo a esa palabra. Dios nos manda a que nos apartemos del pecado, a que nos arrepintamos, a que veamos a Cristo como el camino, la verdad y la vida.
Jesucristo nos manda, allí en Mateo 28, lo último que le dijo el Señor a Jesucristo a sus apóstoles fue ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de los que estamos acá y aún los que nos están viendo por las redes sociales llevan tiempo en el evangelio y nunca se han hecho bautizar? Ya llevan 4 o 5 años, aún nacieron en el evangelio y no han tomado la decisión de bautizarse. O aún hay personas que dicen, no, es que yo el bautismo no, a mí ya me bautizaron siendo niño. Listo, yo voy a decir algo. Ese bautismo, ¿usted cree que ese bautismo le sirvió? Ese bautismo no le sirvió. Es que bebecito de días, el que tomó esa decisión de bautizarse no fue usted. ¿Quién fue? Los padres lo hicieron por usted. La mejor forma o lo mejor es bautizarme ahora, que soy grande, que ya tengo razón, yo ya sé en qué creo y en qué no creo. Es ahora que yo estoy adulto, la mejor hora para uno hacerse bautizar. Eso no lo manda el Señor. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, hoy nos has hablado, Señor. Todos en la vida tenemos que tomar algún día esa decisión de que Dios existe o Dios no existe. Y depende mucho la respuesta a esa pregunta, la forma como yo voy a vivir. Tú nos has dado muchas evidencias de que tú existes. El mundo, el universo, anuncia la obra de tus manos. Como lo dijo el salmista, tú formaste mis entrañas, tú me formaste desde el vientre de mi madre. Y como lo dice Génesis, y Dios creó al hombre. Y como dice allí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, gracias por la palabra en esta mañana. Llévanos en paz y en bendición. Permite, Señor, que esta semana que hoy comienza sea una semana de bendición. Protégenos, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien. Hasta luego.